Hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Soy Analía Sauco y hoy les quiero hablar un poquito de Job. Y el nombre que le puse es cuando estoy en proceso, ¿qué aflora en mí? Cuando estamos pasando por lo que pasó Job, en este caso, ¿qué es lo que afloró en él, ¿no? Y qué aflora en nosotros cuando pasamos el proceso que Dios tiene para nuestras vidas, que muchas veces, como bien hablamos varias veces, en que muchas veces tenemos que pasar. Así que vamos a leer en Job 1, a partir del 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En la NTV me gusta cómo le describe a Job. Dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Dice que era una persona intachable, que no tenía fallos y con una absoluta integridad. Si buscamos lo que es la palabra integridad, es muy amplia y dice que integridad es honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza con las acciones de uno. En sí es una persona en quien se puede confiar. Y yo me quedé, wow, ojalá pudiéramos llegar a esa absoluta integridad que tenía Job, ¿no? Que es muy complicado. Pero a eso es lo que tenemos que llegar. ¿Y por qué Job llegó a esa integridad? Fue mi pregunta. Y dice que él era una persona temerosa de Dios. Eso lo tenía en primer lugar. El temor de Dios estaba en primer lugar en su vida. Entonces, por lo tanto, todo ese temor de Dios le llegó a ser una persona íntegra, intachable y que se mantenía apartado del mal. Si seguimos leyendo, dice, tenía 7 hijos y 3 hijas, tenía una familia numerosa. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. O sea que tenía un estatus social alto. Era bendecido con todo lo que tenía. Dice, los hijos de Job se turbaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos cuando la fiesta terminaba. A veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Esta era una práctica habitual de Job, ¿no? Él ofrecía ofrendas por sus hijos, porque dice, a lo mejor pecaban en su corazón. Él era una persona justa. Más abajo vemos, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, que es Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. O sea, que estaba merodeando la tierra, ¿no? A ver a quién podía ir a atacar, a quién podía ir a acusarle, a quién podía hundirle, ¿no? Quién estaba débil para poder atacarle. Y Jesús dice que el Señor le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Dice, es el mejor hombre en toda la tierra, un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor nos diga a nosotros, buen siervo, ¿no?
intachable, que el Señor nos diga, ese es mi siervo intachable. Y dice, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios, le dice Satanás. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es, ¿no? El Señor dice que pone un vallado alrededor de sus hijos. El Señor nos tiene a nosotros protegidos para cualquier ataque del enemigo que pueda venir, ¿no? Y el enemigo sabe eso, sabe a quién puede ir a atacar y a quién no. Y dice, en una de las versiones dice, ¿acaso que es por nada? ¿Que es por nada? Le dice, que como que diciéndole, ¿acaso él te sirve, como decir, te sirve por nada? ¿No? Muchas veces, ¿cuántas veces hay hermanos en la misma iglesia que vienen a la iglesia por una bendición, o se acercan al Señor por una situación pensando en que el Señor les puede sacar de esa situación, de ese proceso, de ese desierto que están pasando? Muchas veces nos acercamos buscando una ayuda que el Señor nos puede dar, o sea, por un interés nos acercamos muchas veces, ¿no? Y si vemos aquí, Satanás le dice prácticamente eso al Señor. ¿Acaso te sirve por nada? ¿No? ¿Acaso te sirve por nada a él? Claro, si es que le das riqueza, le das un estatus social muy alto. Y dice en el 11, dice, pero quítale lo que posee y verás cómo te maldice en tu cara. Entonces ahí el Señor le dice, adelante, haz lo que querés con él, pero a él no le toques. Todo lo que tiene, tenés autoridad y podés hacer lo que querés, pero a él no le toques. Entonces, me imagino la escena que Satanás vuelve a la tierra y empieza a merodear otra vez y empieza a hacer estragos con todo lo que tenía Job, ¿no? Vemos en el 12, el Señor respondió al acusador, está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal que a él mismo no le hagas ningún daño físico, o sea, que a él no le podía tocar. Todo lo que estaba a su alrededor, sí. Nos damos cuenta que todo lo que nos pasa es porque el Señor lo permite. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa de Job con las siguientes noticias, sus bueyes estaban, bajamos un poquito, arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los sabeamos nos asaltaron, robaron todos los animales. Bueno, ahí cuenta lo que fue pasando, ¿no? Dice que viene un criado a decirle, Job, nos robaron todos los que son los animales, los bueyes, los burros y todos los trabajadores muertos. Nada más terminar, todavía estaba hablando, dice, y viene otro criado y le dice, Job, robaron las abejas y los pastores, todos muertos. Y mientras él estaba hablando, viene un tercer criado y le dice, los camellos y los sirvientes, todos muertos. Y por último viene un cuarto criado y le dice, todos tus hijos fueron muertos. O sea que le arrebató en cuestión de minutos, le arrebató todo lo que tenía, pero todo lo que tenía en la tierra, ¿no? Y si bajamos más, ahí cuenta la llegada de los criados más. En el 18, no, en el 20. Dice, Job se levantó, al recibir todas estas noticias, dice que Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar, ¿no? Yo me quedé pensando la situación en la que Job se encontraba, de haber perdido todo, todas sus riquezas, todo lo material, todos sus bienes, sus propios hijos,
que tenía 10, familia numerosa, más que numerosa, y hasta sus hijos. Y dice que él se rasgó la vestidura y se rapó la cabeza, que es símbolo de dolor y de luto. Postró y adoró. No perdemos a lo mejor a nuestros hijos, no pasamos una situación tan complicada como la que Job aquí estaba pasando y le echamos la culpa ya a Dios. O perdemos un trabajo o no llegamos a final de mes y ya estamos llorando y diciendo, Dios mío, ¿por qué? Dios mío, ¿qué pasa? Y queremos una explicación. Pero él, sin embargo, dice que se postró y adoró, dice, ¿no? El amor que Job tenía a Dios estaba por encima de lo que él estaba pasando, de su dolor. Que es ahí donde tenemos que llegar nosotros, ¿no? A ese temor, pero no a un temor de ay, qué miedo, sino a un temor de reverencia, de saber de que en Él tenemos que estar confiados. Ese es un temor que tenemos que tener a Él, ¿no? Y ese temor nos va a llevar a esa integridad. Exactamente. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, que es que nos lleva a esa integridad que tenía Job, ¿no? Y dice que se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Y yo digo, wow, ojalá pudiéramos llegar a estar a ese nivel de decir, de entender que lo que tenemos aquí en la tierra realmente no es nuestro. Es todo del Señor. Aquí nosotros no tenemos absolutamente nada. Y lo que tenemos es gracias a Dios. Es gracias a que Él nos da, a su misericordia. Por eso llegamos a tener lo que tenemos, ¿no? Y llegar a poner ese amor a Dios por encima de cualquier circunstancia que nos pueda estar pasando. Porque, como bien decía, se postró y adoró después de recibir todas esas noticias, todo, de saber que perdió todo, tanto en bienes como su familia perdió. Y pude ver de que lo primero que Job tenía era ese temor de Dios que le llevaba a esa integridad. Después estaba su familia, sus riquezas y su estatus social, ¿no? Porque si vemos al comienzo, donde hace la presentación de Job, en Job 1, en el 1:1, dice que era un hombre temeroso, íntegro, y va nombrando, después nombra a su familia, ¿no? Dice, tenía 7 hijos y 3 hijas, o sea que va nombrando en la posición en la que Job tenía sus prioridades, ¿no? Y muchas veces nosotros ese temor a Dios dejamos a lo último en nuestra vida. Nosotros primero ponemos todos nuestros bienes, todas nuestras riquezas en primer lugar, que eso no se toque, nuestro estatus social, cómo nos ve la gente, nuestra familia y por último está el temor a Dios. Cuando realmente debe de ser todo lo contrario, no seguir el orden que llevaba de prioridades Job, que es el temor a Dios. Y como bien dije, ese temor a Dios te lleva a esa integridad. Y una de las definiciones de integridad decía control emocional. En ese control emocional es cuando uno puede realmente dominar su alma, sus sentimientos, su voluntad, sus pensamientos, cuando realmente es el espíritu quien domina el alma, ¿no? Y ojalá pudiéramos llegar a ese nivel de conocimiento. Aquí vemos que Job sabía que Dios era perfecto y sabía esa situación en la que él estaba viviendo era permitida por Dios. Dios tenía un propósito y tiene un propósito con lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. No es que pasamos por ese desierto, por ese proceso sin que Dios lo permita, ¿no? Así que eso tenemos que tener claro de que el proceso lo tenemos que pasar, pero tiene que ser
el proceso para poder salir perfectos, para poder perfeccionarnos, salir transformados de allí, ¿no? Si vemos más adelante, dice, vemos que perdió sus bienes, que perdió sus hijos, pero más adelante inclusive sale la mujer, ¿no? En el 2. Aquí vamos a ver cómo Satanás, podríamos decir que Satanás utiliza a otras personas para muchas veces destruir la fe de otros, ¿no? Porque dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentar delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vuelve a pasar la misma escena que pasó al comienzo, ¿no? Y Satanás le vuelve a decir de que estaba merodeando la tierra y le vuelve a preguntar el Señor, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre, intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Aún así, Job seguía adorando a Dios. Aún así, no se quejaba. Y dice, Satanás respondió al Señor, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. O sea que ahí él estaba diciendo, déjame que le toque a él, no lo que tiene alrededor, sino a él, su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, dice el Señor, ¿no? Muy bien, haz lo que quieras. Nuevamente le autoriza a que le pueda tocar a él. Haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Con su cuerpo físico podés hacer lo que quieras. Entonces Satanás salió de la presencia de Dios e hizo a Job con terribles llagas en la piel. Dice que desde la cabeza hasta la punta de los pies lleno de llagas. Y a nosotros muchas veces nos viene una gripe y ya estamos quejándonos, ¿no? Y dice, Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Es que me hago a la imagen y el pobrecito arrascándose, ¿no? Con eso. Y ahí sale la esposa, bendita esposa, ¿no? Que tenía aquí. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? ¿Todavía piensas adorar? ¿Todavía piensas servir a alguien que te está mandando tanto daño? Maldice a Dios y muérete, le dice. Wow. Y dice, sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. Hay en una versión que dice, hablas como una loca. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? ¿Cuántas veces solo queremos las bendiciones? ¿Cuántas veces solo queremos de que el Señor nos dé prosperidad en el trabajo, que nos dé salud, que podamos estar fuertes, que podamos vivir una vida plena, ¿no? ¿Cuántas veces solo queremos eso? Pero no queremos aceptar ese proceso, ese desierto que tenemos que pasar para esa transformación de nuestras vidas. Y aquí vemos como Job, además de perder todo, de encima caerle esa enfermedad de estar lleno de llagas, ¿no? Aún así, él adoraba. Aún así, él se postraba. Aún así, él decía que tenía un Dios, ¿no? Luego cuenta de que vinieron unos amigos, estuvieron con él, ¿no? Aquí vemos como bien dije, la mujer fue utilizada para poder destruir la fe de Job, pero no consiguió. ¿Por qué?
porque él tenía ese temor a Dios, porque él sabía de que había un Dios, porque él sabía de que él podía estar confiado en que su Dios, en que nuestro Dios le iba a sacar de eso y era con un propósito, ¿no? Porque Job no era una persona perfecta de un comienzo, creo yo. Él habrá empezado como todos nosotros, imperfectos. Como en la tierra todos somos imperfectos, pero vamos creciendo, vamos siendo transformados, vamos pasando por ese desierto y vamos creciendo cada día, ¿no? Pero así también nos tenemos que dejar transformar, tenemos que dejarnos pasar de esa imperfección a esa perfección que Dios quiere llevarnos. Job era imperfecto, pero temeroso de Dios. O sea que nosotros tenemos que ser, ya somos imperfectos, ya no tenemos que ser imperfectos, ya somos imperfectos, pero tenemos que llegar a ese temor a Dios, ¿no? Tenemos que ser transformados por la fe, que la fe va a traer obediencia, la fe va a traer esa integridad. Ese temor es lo que nos va a llevar a poder tener ese control emocional, a poder amarnos a nosotros mismos, a poder amar a los demás, ¿no? A poder ser diligentes. Como decía en la definición de integridad, dice congruencia, dice que es coherente y firme en sus acciones, o sea que hace con diligencia las cosas, ¿no? Es una persona con disciplina. Así que cuando somos transformados, llegamos a esa obediencia, llegamos a esa integridad, llegamos a poder dominar nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestros pensamientos, ¿no? Para que nuestra conciencia se pueda despertar y para poder andar en el espíritu. No podemos dar buenos frutos sin transformación. Job tuvo que ser transformado para poder llegar a ese nivel en el que él estaba, creo yo, ¿no? Muchas veces en la misma iglesia vemos a gente que en la iglesia está, sí, hermano, sí, gloria a Dios, ¿no? Pero como dice el dicho, cara vemos, corazones no sabemos, ¿no? Entonces, pero sí en los frutos le vamos a conocer. Sí, cuando sale de la iglesia, ya cuando está en su día a día, es cuando vemos realmente los frutos, vemos si realmente esa persona fue transformada, ¿no? Cuando pasa por ese proceso o ese desierto, como llamamos, ¿qué sale de esa persona? En una oportunidad vimos en una charla, en una conferencia, habíamos visto un hombre que cogía una naranja y exprimía y salía jugo de naranja. Cogía un limón y exprimía y salía jugo de limón, ¿no? Y si a nosotros nos exprimen en ese proceso, ¿qué va a salir? ¿Va a salir postrarnos y adorarnos al Señor? ¿Darle gracias al Señor por ese proceso que estamos pasando? ¿O va a salir llanto, tristeza? ¿Qué es lo que va a salir de nosotros? ¿No? Así que necesitamos ser transformados y necesitamos pasar por ese proceso que el Señor tiene para nuestras vidas. Necesitamos llegar a esa integridad que Job tenía para poder alcanzar esa felicidad, para poder ser bendecido y para poder ser prosperado, ¿no? En todo lo que nos proponemos. La prueba es un proceso que también saca muchas veces algo malo de nosotros, que lo vemos en Job también. Job al comienzo se postraba y adoraba. Nunca maldijo al Señor, nunca. Pero sí salió lo malo suyo, también salió en ese proceso. Y en nosotros también tiene que salir ese malo. Pero eso malo de nosotros, ese es cuando nos exprimen. Hay muchas naranjas, como decía la pastora el domingo pasado, si exprimimos la naranja de aquí enfrente, es una naranja ácida, ¿no? No es una naranja dulce como para tomar un zumo rico de naranja, es una naranja ácida que nos cambia la cara, ¿no? Entonces cuando nosotros pasamos por ese proceso,
Muchas veces no va a salir lo malo de nosotros, pero eso malo tiene que ser para una lección, para saber lo que tenemos que cambiar, para saber en qué área de nuestra vida está el fallo. Tenemos que encontrar, y no es malo reconocer el fallo, al contrario, es bueno reconocer, saber y salir. No reconocer y estancarnos en el fallo, sino que reconocer y salir de ese fallo, de eso amargo que tenemos muchas veces dentro, ¿no? Job bien que le podía salir lo amargo de su vida y maldecir a Dios, ¿no? Y maldecir al Señor por todo lo que le estaba pasando, por perder a sus hijos, por perder todas sus ganancias, sus riquezas, todos sus bienes, porque se quedó en cero, se quedó en nada. Y él, sin embargo, no, él no perdió ese temor a Dios. Pero él maldijo el día en que él nació. Él se maldecía a sí mismo, pero no maldecía al Señor. Y el Señor sabe diferenciar a una persona justa, a una persona que vive en integridad, ¿no? En Isaías 3:10 dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado, ¿no? Vemos como en la vida de Job podemos ver de que Satanás mismo le decía de que, claro, si es que él está vallado por ti, le decía, ¿no? Y todo lo que él hace es prosperado, todo lo que él hace es fructífero, porque Job era justo, ¿no? Por eso ahí está la promesa que Dios también nos dio en Isaías 3:10, que si somos justos, nos va a prosperar, ¿no? También nos dice en Pedro 3:12, nos dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, dice. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. O sea que si nosotros vivimos en esa integridad, el Señor dice que sus ojos están puestos en nosotros, que sus oídos están inclinados a nuestras oraciones, ¿no? Entonces, intentemos vivir en esa integridad y intentemos no renegar tanto por todo lo que nos pasa. No, como dice mi hijo, no lloriques, ¿no? No lloremos por lo que nos pasa, al contrario. Veamos lo que pasó Job. Y más que seguro que lo que nos pasa en esta tierra no tiene nada de comparación con lo que vivió Job en su momento, que se quedó a cero. 10 hijos que se le quitó así, en un abrir y cerrar de ojos. Todas sus ganancias, todo su esfuerzo me imagino, de años, desaparecieron en un momento, en un instante, ¿no? Pero él aún así no lloró, no se quejó, no renegó y no perdió su temor a Dios, ¿no? Así que en Proverbios 15:16 dice: más vale tener poco con el temor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. O sea que es más vale tener nada, pero tener el temor de Dios. Así que es más vale tener nada que mucho y vivir en angustia. Lo más importante es el temor de Dios. O sea que si le ponemos en primer lugar en nuestras vidas al Señor, el resto va a venir solo. El resto se va a ir ordenando solo. En una de las oportunidades que yo tuve de traer también la palabra, había comentado cómo fue nuestro cambio con mi esposo y conmigo, ¿no? Nosotros al comienzo teníamos muchas, prácticamente no pensábamos igual,
teníamos muchas diferencias, pero en el momento en que nos pusimos de acuerdo en un mismo sentir, en el momento que pusimos al Señor en nuestra vida, cada uno independiente, y luego como matrimonio le pusimos a Dios en primer lugar, el resto cambió. El resto cambió. Vino una comunión con mi esposo, un entendimiento, parecía como que hablábamos el mismo idioma, pero ¿qué tuvimos que hacer? Poner en primer lugar a Dios y después el resto de cosas, ¿no? Como le digo, Job tenía el temor de Dios, que por ese temor venía su integridad, luego tenía su familia, sus riquezas y su estatus social. No pongamos primero nuestro estatus social arriba o nuestras riquezas arriba en primer lugar. No, ¿cómo nos van a ver si es que me ven entrando en una iglesia? ¿No? ¿Qué van a decir de mí? ¿No? Primero el temor de Dios, para que el resto pueda ser todo añadido. Y así yo tengo, desde que empezamos a poner al Señor en primer lugar, muchísimos testimonios que decimos nosotros, wow, ¿de dónde? ¿Por qué? Y ese por qué es por ese temor, por esa primera posición en nuestra vida al Señor, ¿no? Así que intentemos llevar esa integridad de Job para la felicidad, para ser bendecidos y para ser prósperos. Amén. No dejemos que el desierto nos lleve para abajo o siga manteniendo nuestra mentalidad de estaba mejor, que muchas veces te vienen esos pensamientos. Pero no te desanimes. No te desanimes e intenta buscar esas personas en quien confiar, en quien desahogarte. Primeramente, el Señor. Como digo, en primer lugar, en tu vida tiene que estar Dios. Ese temor a Dios. Desahógate con Él. Habla con Él. Y busca una persona que te pueda ayudar. No una persona que te pueda hundir, como en este caso fue la mujer de Job, ¿no? Que buscó destruir su fe, porque ella le hizo ver todo lo malo que le estaba pasando. Y le decía que maldiga a su Dios, ¿no? Muchas veces una persona o las amistades con las que estamos muchas veces no nos van a decir, no te vayas a la iglesia, así, pero sí van a intentar buscar aquello que te puede hacer apartar o distraer de en lo que realmente tiene que estar puesta tu visión, ¿no? No precisamente en irte a la iglesia, pero sí te puede robar tiempo con buscar del Señor, de estar en la presencia del Señor, te puede quitar tiempo en estar leyendo su palabra, ¿no? Porque en la Biblia está todo. En la Biblia está todo. En la Biblia está lo que te puede animar, lo que te puede, las instrucciones que el Señor nos dejó para poder estar en esta tierra. En la Biblia está absolutamente todo y eso es lo que te va a enriquecer. Eso es lo que nos va a llevar a poder poner en primer lugar al Señor, ¿no? No solamente con escuchar prédicas, no solamente con ir a la iglesia, sino con empaparte de lo que es la palabra, con conocer realmente a fondo, porque yo ahora estoy aprendiendo. ¿Cuántos años yo llevo conociendo de la palabra? ¿No? ¿Cuántos años yo llevo? Yo crecí cuando yo tenía 5 añitos, 4 o 5 añitos, mi mamá empezó a ir a una iglesia evangélica en Paraguay. O sea que yo crecí en una iglesia evangélica. Cuando vinimos a España, yo estuve en una iglesia evangélica. No puedo decir que no aprendí en ese tiempo, porque sí, en las iglesias donde estuvimos aprendí cosas, descubrí cosas, porque viví cosas, ¿no? Dentro de la iglesia. Pero yo puedo decir que ahora recién tengo ese conocimiento. Ahora recién, ¿pero por qué? Porque yo decidí.
yo decidí dar ese paso. Yo decidí meterme con la palabra del Señor. Yo decidí buscar. Entonces es en el momento en el que se abre el entendimiento. Y puedo decir de que ahora es cuando estoy viviendo esa vida plena y puedo ver y disfrutar muchas cosas que anteriormente no comprendía o no lo veía de esa manera. Ahora leo la Biblia y puedo decir, wow, la historia de Job, yo sabía su vida, sabía la historia como que le vino, que perdió todo, que sabía la historia. Pero es ahora cuando puedo comprender y puedo ver realmente y relacionar con nuestra vida, con lo cotidiano que muchas veces vivimos, ¿no? Y eso solamente se logra cuando uno dedica ese tiempo, cuando uno dedica el tiempo realmente que tiene que dedicar a las cosas de Dios. No digo en ir a la iglesia, no digo en estar en todas las actividades de la iglesia, pero sí estar en ese tiempo, en esa comunión con Dios, buscando realmente de Él. Así que les animo a que puedan tener, a ser exprimidos realmente, como fue Job, pero a no perder ese temor a Dios, a ser exprimido hasta lo último, pero que salga realmente ese temor a Dios, ese de postrarte y decir, gloria a Dios, gracias Dios, no porque Dios o otra vez Dios, no, sino que gracias Dios, gracias porque de esto me voy a levantar más fuerte, gracias porque de esto voy a salir transformado, sacar esa lección de ese proceso amargo a lo mejor, o de esa situación amarga, o de esa situación dolorosa que podés estar pasando, que podemos estar pasando, pero sacar algo bueno, para salir fortalecido, para salir más fuerte, más firme en lo que es las cosas del Señor, ¿no? Así que eso era lo que quería compartir. Amén. Y espero que haya sido de bendición. Amén.